Permítame saludar, Félix, al señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez, protagonista de una de las noticias más importantes de la defensa, la futura defensa aérea de Colombia. Señor ministro Velázquez, antes que todo aprovecho para desearle una muy feliz Navidad. Buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, mucho gusto y gracias. Igualmente, feliz Navidad para ustedes y todos allá y los oyentes igualmente. Ministro, los expertos coinciden en que este anuncio del relevo de una flota que ya tiene fecha de vencimiento, me refiero a los aviones Cafir, era una decisión que nadie se atrevía a tomar por temas finales de gobierno. A algunos les daba miedo la impopularidad de la compra, pero si usted habla con cualquier general, como yo sé que usted lo ha hecho en servicio o en retiro, va a coincidir con que no hay otro camino que renovar la flota. Y ustedes se van a dar la pela y obviamente eso abre un tremendo debate. Pero la decisión está tomada, se releva la flota. ¿Cuándo sabremos qué aviones vamos a comprar, si es que ya no lo sabemos? En este momento hay una selección. Esto lleva a nuevas negociaciones porque lo que buscamos es tener las mejores condiciones para el país. De manera que yo creo que pronto debemos conocer ya en definitiva cuáles serán los aviones que se adquieran. Y como bien lo decía Julio al inicio, yo creo que esta es una decisión responsable del gobierno. El gobierno está comprometido con mantener las capacidades de las fuerzas militares, independientemente de otras consideraciones, siempre como lo ha señalado el presidente Petro y es una directriz para todos en el gobierno, siempre permitiendo que los programas sociales sean la prioridad, y así se ha tenido igualmente en consideración para adoptar esta decisión del reemplazo de los Cafir. Señor ministro, usted es un jurista, usted se asesora en temas militares de los que saben, pero tomar esta decisión pues es un tema muy delicado porque históricamente estas grandes compras, se lo digo pues respetuosamente, han estado rodeadas por las sospechas, por las suspicacias. ¿De qué manera se puede blindar esta compra en donde seguramente un avión tendrá un representante en Colombia y ese representante pues habrá esperado años por esta venta y terminará haciendo efectiva una comisión, lo cual es absolutamente normal y comercial? Pero esas comisiones siempre despiertan suspicacias. En el caso suyo, usted no es político, ni contratista, ni hombre de negocios. Es uno de los más prestigiosos juristas de este país. ¿Cómo piensa usted blindar esta compra? ¿El hecho de que sea gobierno a gobierno es suficiente? No, en todo caso se toman todas las previsiones. Yo inicialmente pues tengo la gran asesoría del comandante de la Fuerza Aérea, el general Córdoba, que es un hombre absolutamente intachable en todo lo que lo hemos conocido, tanto para su designación como comandante de la Fuerza Aérea, como en estos 4 meses largos que hemos compartido. Hay una absoluta confianza en su transparencia, y con la asesoría técnica igualmente de él y de la comisión técnica dentro de la Fuerza Aérea, pues, tenemos una muy amplia tranquilidad. Claro que esto no significa que vamos a bajar controles, sino por el contrario, vamos a estar muy al frente de estas negociaciones. Contraprestaciones que tuviera Colombia, pues en realidad hay una contraprestación mayor, que es la que ha sido uno de los factores para tomar esta decisión en la preselección que se ha hecho, y es en cuanto a la transferencia tecnológica, la contraprestación que se pacta en offset con las empresas proveedoras, de manera que aquí vamos a tener desde ese aspecto de transferencia tecnológica
por el mismo valor del contrato, lo que es, esto ocurre por primera vez en el país, o va a ocurrir por primera vez en el país. El costo de la inversión en defensa se va a recuperar también en transferencia tecnológica. Esto va a significar el incremento de las capacidades de nuestra Fuerza Aérea en la producción de partes, inclusive llegar en algún futuro no muy lejano, tener las capacidades para fabricar aviones. La fabricación, que sí es uno de los aspectos previstos con nuestra propia tecnología en virtud de esa transferencia de capacidades del tercer satélite, que en este momento ya hay uno en órbita. En febrero se lanzará el FAXAT 2 y poder construir el FAXAT 3. Es decir, yo creo que esto, por muchos aspectos, tiene también grandes ventajas para el país. Ministro, pero es verdad que a la Fuerza Aérea, que al Ministerio llegó una comunicación de la fábrica de los CAFIR diciendo que estos podían llegar a tener hasta 10 años más de vida útil, porque es que ya hay quienes señalan que si esta información es real, pues se podría estar cayendo en una situación de detrimento. Pues sí, ese es un argumento que ellos expresan, pero en realidad lo que cualquiera podría afirmar en la aeronáutica es que los altos costos de operación de los CAFIR desaconsejan cualquier continuidad en la utilización. El deterioro son aviones, hay que recordar que tienen más de 30 años en nuestro país, más de 40 años de fabricación. Estaba previsto también desde hace un tiempo que para el 2023 llegaría a su edad de obsolescencia. Cuando esto ocurre, ya es una reducción muy pronunciada de sus capacidades, de su eficacia, y un incremento muy elevado de los costos de operación, de mantenimiento. Ya la hora de vuelo es muy superior, de manera que entonces todas esas consideraciones son las que llevan para una operación con seguridad, disminuyendo los riesgos en todo lo que sea posible, a tomar decisiones de esta naturaleza. Porque solo una comparación, una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30% más barata que la hora de vuelo de un CAFIR. Entonces, aún así, en las operaciones, ya este cambio que debe hacerse significará igualmente un mayor aprovechamiento para nuestra Fuerza Aérea. Pero espere, ministro, porque usted ya nos está dando un nombre. Usted dice que una hora de un avión Rafale vale menos que una hora de vuelo de un avión CAFIR. Es decir, que ya está tomada la decisión, los aviones que van a comprar van a ser los Rafale. Pongo el Rafale como ejemplo, pero lo que había dicho de una preselección que se ha hecho, y en esa preselección pues efectivamente Rafale lleva la delantera. Pero luego de esta preselección lo que continuamos es en un proceso también de, digámoslo, de renegociación, en el que se van a definir con mayor exactitud las mejores condiciones que se puedan tener para Colombia, y esa es la actividad que ya a continuación, el procedimiento siguiente que vamos a abordar. Muchos se preguntan es por qué ahora sí se necesitan los aviones, y se lo digo es porque de hecho ha circulado un tuit suyo del año 2021 en donde también criticaba la compra de aviones de guerra en ese momento. ¿Por qué ahora sí y antes no se podía, señor ministro? La necesidad de la adquisición de aviones es indiscutible frente a cualquier opinión anterior. Conocida ahora en concreto en la realidad, esa necesidad es indiscutible si es que se quiere mantener la capacidad de nuestra Fuerza Aérea. El solo hecho ya mencionado de los CAFIR que van a entrar en la absoluta obsolescencia a partir de diciembre del próximo año,
que va a significar una reducción muy sensible de manera paulatina de esa capacidad. Y de otro lado, que los aviones que se adquieran, sea de cualquiera de los países, los aviones que se adquieran no llegarían al país rápidamente. Lo que será entre 2, 3 años para que esos aviones llegaran, pues aconseja que sea precisamente en este momento en que se tenga que tomar esta decisión. Ministro, hace 27 minutos el presidente Petro escribió un trino que dice: no se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate. Si el dinero para los aviones no sale de la reforma tributaria, de la tributación, ¿de dónde va a salir el dinero para los aviones? Lo que se ha planteado, y es otro de los términos de negociación con los proponentes, es la concesión de un plazo de gracia para el pago de estos aviones. Hay un compromiso real del presidente de sacar adelante su programa social. Hay un compromiso de no tocar un solo peso de la reforma tributaria para estas inversiones, mucho menos para esta compra de aviones. De manera que, y ya ha sido por algunas de los oferentes aceptado, concederían un plazo de gracia de por lo menos 5 años y que el pago se haría entre los 10 y 15 años siguientes, la amortización. Entonces, esto dicho por el presidente es una realidad y está incluido en las consideraciones que tenemos para la definición de a quién se le adquirirían los aviones. Pero, ministro, en últimas es dinero público, y el dinero público sale de la tributación. Y sale de la tributación, pero por eso, si no es del dinero de las reformas tributarias de esta o las que se dicen que posiblemente se hagan más adelante, ¿de dónde sale el dinero? Porque más allá de la amortización hay que pagarlos. Hay que pagarlos, y esto es en el manejo responsable económico que se debe hacer en el país siempre, como se ha hecho y se han hecho además las grandes inversiones en el país, comprometiendo vigencias futuras de acuerdo con lo que se determine en los COMPES correspondientes. Este es un asunto también que se tendrá que examinar en el 2023 y que se adopte igualmente un COMPES como nosotros estamos actuando ahora con el COMPES 4078 de este año. Pero claro, naturalmente, cualquier inversión que haga el Estado en cualquier sentido es fundamentalmente derivado de los recursos de los impuestos. Ministro, usted ya nos habla de que el avión de combate francés comienza a llevar la delantera en la preselección, pero lo cierto es que también nos comienzan a confirmar que sobre la mesa habría propuestas que serían más rentables para el país, más económicas, y a esto se suma que Rafale está multado en la India por la no transferencia de tecnología. En este caso, entonces, por favor, denos un poco más de claridad sobre esos parámetros que usted nos dice que se están tomando o se están teniendo en cuenta para la selección del avión y por qué Rafale comienza a llevar la delantera si se están presentando estos escenarios. Lo que hemos examinado nosotros es con muchas variables que tienen que ver con el precio, con la capacidad del avión, con la mayor velocidad que puede tener para cubrir el territorio entre San Andrés y Leticia. Es decir, cómo podría ser toda la evaluación, cómo la utilización de los aviones, el término de la transferencia tecnológica, el alcance, la eficiencia, el valor de hora volada. Es decir, hay un comité técnico que tiene más o menos unas 6, 7 variables, de manera que en la conjunción de ese análisis es que saldrá la decisión final. Señor ministro, pero este tema fue discutido en la reunión bilateral que sostuvieron hace algunas semanas el presidente Petro y el presidente Emmanuel Macron.
Apenas esta fue una conversación sin ahondar en ningún asunto técnico ni económico, pues esto está... Es decir, es decir, sí se habló del tema en la reunión. De alguna mención, como es natural que cada uno de los países interesados en que se haga la compra hace menciones, y eso ha sido una práctica corriente, pero no, digámoslo, en términos de discusión ya específica sobre ningún detalle. Esto, lo que puede tener tranquilidad el país es que se trata de una decisión realmente muy responsable, muy analizada, que la decisión final de compra va a tener un detalle de factores de evaluación. Yo decía de unos 7 fundamentales, pero en realidad es a tal nivel esa evaluación que comprende casi 100 factores, 100 ítems que se van considerando en la comparación de una con otra propuesta. Sí, señor ministro, ayer revelábamos aquí en W Radio una carta que se le hizo llegar a usted por parte de la Fuerza Aérea, en donde también se piden otra serie de requisitos, no solamente el tema de aviones de combate, una construcción de torre de control, aviones para entrenamientos de piloto en la Escuela Militar de Aviación en Cali. ¿Todo ese dinero también se contempla en este paquete, o de dónde va a salir ese dinero también para esa compra que necesita urgentemente la Fuerza Aérea colombiana? No, todo esto es del funcionamiento normal de la Fuerza Aérea, como están todos los requerimientos igualmente de parte del Ejército o de parte de la Armada, lo que es en la consideración de los gastos normales, de las inversiones normales que las fuerzas presentan al Ministerio de Defensa. Muchas de esas contempladas ya en el presupuesto para el 2023. Es a propósito uno de los temas que siempre se ha cuestionado, cómo se redujeron los 800.000 millones de pesos en el presupuesto, en el incremento del presupuesto para el 2023, pero que además esto muestra que el gobierno es responsable con el manejo de los recursos para la seguridad y defensa, y que todos estos requerimientos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional son considerados también con seriedad en la elaboración de los presupuestos, en los gastos que, de acuerdo también con nuestras necesidades y en el punto fundamental del presidente Petro de desarrollar los programas sociales que tienen una prioridad y una consideración, pero insisto, lo que miramos es que las fuerzas militares puedan mantener sus capacidades. No es en realidad un incremento, no estamos en una carrera armamentista, no es un incremento de las capacidades, sino el sostenimiento de las capacidades que debe mantener nuestras fuerzas militares para el cumplimiento cabal de sus obligaciones constitucionales. Señor ministro, en esta entrevista usted ha hablado de variables, ha hablado de recomendaciones, por supuesto de los expertos, la asesoría de cómo se maneja el contrato. Usted es la cabeza de esta decisión como ministro de la Defensa. Por supuesto usted comenta con el comandante en jefe, que es el señor presidente, pero da la impresión de que esta compra, que es una compra importante, grande, que tiene todas esas variables a las que usted hace referencia, tiene como un gerente, porque usted siempre habla de alguien más. Además de su supervisión, ¿quién es el gerente de esta operación? ¿Quién responde por esta operación en el ministerio? Pues naturalmente que yo soy el responsable máximo, pero el responsable en la Fuerza Aérea es su comandante, el general Luis Carlos Córdoba, y él tiene a su cargo también un gran equipo técnico que evalúa cada uno de los ítems. Luego, cuando lleguemos a una decisión definitiva, podría plantearse cuáles fueron esas muchísimas consideraciones
que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento final del contrato para la adquisición de una u otra, para la aceptación de una u otra propuesta. Pero hay, como insisto, una responsabilidad ya en el conocimiento más técnico, más detallado, naturalmente en el general Córdoba. El general Córdoba, con su equipo técnico, con un amplio equipo técnico, hace esta evaluación, ha sometido a consideración del gobierno, es decir, del presidente y mía, las primeras conclusiones. Después de la evaluación de esas conclusiones, hemos realizado lo que mencionaba al inicio, la precalificación que define que la oferta francesa puede tener más elementos favorables sin que se hayan descartado las otras ofertas, pero que avanzamos ya en ese proceso que podríamos decir de negociación. Y entonces, ya con esto llegamos a la conclusión final. Este es un asunto además que lleva años de consideración en el Ministerio de Defensa y en la Fuerza Aérea, porque yo he visto documentos que tienen más de 10 años de elaboración, propuestas, estudios de ofertas. Yo creo que este ha sido un proceso muy continuado de evaluación de parte de la Fuerza Aérea y llegó el momento de tomar la decisión. Ministro, pero ¿a los CAFIR los van a guardar o esos también los van a repotenciar, los van a ajustar para que sigan funcionando? Porque tengo entendido que también ya hay un estudio para avanzar en esa línea. Esto se va desechando progresivamente. Lo que afirmaba el valor, disculpe que es que entran llamadas y me desconcentro, pero digo que el valor de mantenimiento, el costo de utilización que va resultando siempre tan elevado, entonces implica inclusive en ocasiones de la no obtención de repuestos, implica que de aviones más deteriorados pudieran utilizarse repuestos útiles para otros aviones, pero siempre se va a ir reduciendo la flota. No es que en el 2023 se desechen de una vez los 22 CAFIR, pero sí va a generarse, a iniciarse una dada de baja progresiva en algún momento, cuando lleguen los nuevos aviones, porque esto será en 2, 3 años, podría haber una coexistencia, una utilización todavía en ese momento de algunos aviones CAFIR. No sabríamos determinar cuántos, pero finalmente los CAFIR están llamados a salir. Ministro, cuando usted habla que se hace un análisis comparado, ¿eso incluye el análisis contra oponentes estratégicos en el campo aéreo? Mejor dicho, se lo pongo de esta manera. ¿Qué tal es el análisis de los Rafael frente a los Sukhoi venezolanos? Pues este análisis, no digamos que frente a aviones utilizados por ninguno de nuestros vecinos, no estamos para la confrontación precisamente. Estamos buscando las mejores capacidades. Lo que conocemos por todo el estudio técnico que ha hecho la Fuerza Aérea es que particularmente estos Rafale tienen una mayor tecnología y capacidad, pero eso no significa que estemos examinando, porque no estamos para la confrontación con ningún país, ni estamos buscando una superioridad precisamente respecto de ningún país en particular.
Señor ministro, permítame cambiarle de tema, porque esta mañana pues hablábamos de la posibilidad de que alias Douglas, el jefe de la oficina de Envigado, sea nombrado como gestor de paz y salga de la cárcel para poder participar en un proceso de paz con sus estructuras armadas. Pero quería preguntarle, ¿ustedes han podido determinar cuál es el control efectivo que tiene este señor alias Douglas de su tropa desde la cárcel? Pues en esto es una realidad. Muchos de los cabecillas o jefes que se encuentran privados de libertad continúan ejerciendo control o influencia respecto de los integrantes de sus organizaciones. Lo que se plantea respecto de personas como Douglas es propiciar las conversaciones que deben tener también dentro de sus organizaciones, con los integrantes de sus organizaciones. Y en esas condiciones, lo que inicialmente se prevé realizar es traslados carcelarios que permitan una mayor comunicación, es facilitar unas condiciones que esperamos, y aquí actuamos naturalmente de muy buena fe, pero por los controles que no voy a mencionar, pero que en todo caso tienen que establecerse. Digo que actuamos de muy buena fe para propiciar esas conversaciones, esos acercamientos de los jefes de organizaciones ilegales con sus integrantes. Por su respuesta, ministro, entonces, ¿podemos decir que el señor Douglas va efectivamente a salir de la cárcel? Digo que inicialmente se plantean traslados carcelarios. Lo que todo esto, y es una limitación que yo espero siempre comprendan en mis declaraciones, todo esto está dirigido por disposición presidencial y porque es además su función específica por el Alto Comisionado para la Paz. Nosotros atendemos luego requerimientos que hacen también desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz o las órdenes, naturalmente, del presidente de la República. Pero digo por eso que detalles de acuerdo con los avances en los acercamientos, en las conversaciones, el doctor Danilo Rueda viene adelantando con diversas organizaciones. Señor ministro, tengo información no oficial de que Douglas ya salió de la cárcel. ¿Usted tiene confirmada esa información? No, señor. No tengo esa información confirmada. José David. Señor ministro, hoy dimos a conocer aquí de manera exclusiva que hay un contingente de mujeres que va a iniciar su servicio militar en el año 2023, el 1 de febrero de 2023, y se busca incorporar 1.600 mujeres inicialmente. Esa incorporación se debe a la baja incorporación que tuvo el ejército de soldados hombres y se tuvo que cambiar la estrategia, ¿o por qué se planea este plan piloto, señor ministro? Si ustedes han hecho un seguimiento de todas las ceremonias en las que ha participado el presidente de la República y en las que también he participado yo, habrían podido advertir la insistencia del presidente de la República y las demostraciones de satisfacción cuando encuentra en estas ceremonias de ascenso una gran cantidad de mujeres que han venido siendo promovidas dentro de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Lo mismo que afirmó, por ejemplo, respecto de la policía, la designación de la general Jacqueline Navarro como subdirectora general, o lo que destaca en los eventos cuando encontramos que hay oficiales, mujeres en la Fuerza Aérea o en el Ejército, también en posiciones de mando, inclusive con hombres bajo su control. Entonces, no es
precisamente por esa razón que aduce, sino en el interés de que haya también una mayor participación femenina en las fuerzas militares y en la policía. Lo ha hecho, por ejemplo, cuando la visita de la general Richardson, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, inclusive tuvo muchas reuniones acá con mujeres y con oficiales y suboficiales en las fuerzas militares, y se ponía como ejemplo de la posibilidad de llegar mujeres a cargos de dirección, inclusive dentro de las fuerzas militares. Entonces no es nada excepcional. Señor ministro, muchas gracias por su tiempo y por las explicaciones de los aviones y por la aclaración de lo que podría estar pasando con alias Douglas, el servicio militar, en fin, tantos temas. No lo molestamos mucho, pero cuando usted generosamente nos da su tiempo, nos produce muchas noticias y mucha información. Gracias y nuevamente feliz fin de año. Muchas gracias, igualmente feliz Navidad y feliz año para todos ustedes. Hasta pronto. Él es el señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez.